Listo, jóvenes. Bueno, pues vamos a iniciar. Entonces, este tema, como bien les comentaba hace un momentito, se llama la serie de Taylor. La serie de Taylor se denomina de esta manera principalmente porque fue un señor cuyo nombre era Brooke Taylor, quien desarrolló principalmente a partir de las ideas de Newton, eso es bien importante reconocer, a partir de las ideas de fluxiones y fluentes de Newton, desarrolló una herramienta predictiva. Y a eso voy a tratar como de enfocarme. El significado de la serie de Taylor que vamos a desarrollar ahora en esta clase va a tener un énfasis en la predicción. Ahora, si nosotros pensamos qué es la predicción, pues básicamente es como que ustedes pudieran anticiparse de alguna manera a un resultado antes de incluso sin tenerlo, y que pudiéramos ustedes anticiparse ese resultado. Pero obviamente solamente me voy a poder anticipar ese resultado en la medida en la cual yo conozco información previa. ¿Sale? Y sobre todo, al menos en este caso que nosotros vamos a estar discutiendo, información sobre un modelo matemático. Esa es la parte importante. La serie de Taylor, que también nosotros vamos a estar abordando, al menos en esta sesión, como modelo predictivo, esa es la importancia, que me va a permitir modelar cosas. ¿Sale? Me va a permitir predecir comportamientos, me va a permitir anticiparme a algo que previamente, bajo el cual conozco cierta información de partida. Es como pensar más o menos en alguna situación, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy viendo algo que está ocurriendo recurrentemente, por ejemplo, que está pasando recurrentemente, pues puedo llegar a decir, el día de mañana también va a pasar así. ¿Sale? Puede ser, obviamente estoy minimizando mucho y puede ser que ahí esté hablando de un fenómeno aleatorio y que probablemente no tenga nada que ver con lo anterior, pero más bien estoy hablando de un fenómeno determinista, ¿sale? Es decir, donde sí la información anterior importa para saber el resultado de un resultado posterior. Mientras que un pensamiento basado en la aleatoriedad, no importa lo que suceda antes, no puedes predecir qué es lo que va a pasar después. Esa es la gran diferencia entre un pensamiento predictivo y un pensamiento aleatorio, ¿sale? Nosotros vamos a centrarnos en este pensamiento predictivo, perdón, en donde al conocer información previa, puedo saber qué va a pasar después. O al menos puedo predecir qué podría suceder, ¿sale? Entonces, para ello, chicos, vamos a hablar de esta herramienta que es muy importante. Ahora, Newton en sus escritos, en sus trabajos, él propiamente no desarrolla una serie como la que Taylor hace a partir de los resultados de Newton. Es decir, Taylor toma todos los resultados previos de Newton con respecto a las fluxiones para entender el comportamiento de un fenómeno, ¿sale? Y propone para eso una herramienta que llama la serie de Taylor. O sea, él le llamaba la serie de potencias, él llamaba más bien una serie de potencias o de fluxiones también, pero después se le conoce como serie de Taylor en honor a él. Muy relacionado, y de hecho Taylor, desconozco si conoció a Newton, pero estoy completamente seguro que no lo conoció, de hecho, porque es mucho tiempo después Taylor. Brooke Taylor nace mucho tiempo después que Newton, incluso creo que hasta había fallecido Newton. Newton es del siglo XV y Taylor del siglo XVI, 1700 y algo por allá. Hace un chorro de tiempo ya también, pero basa sus trabajos en Taylor, en Newton. Ahora, recuerden, Newton fue una de las personas que se consideraba uno de los precursores de las ideas del cálculo diferencial. De hecho, se conoce como uno de los creadores del cálculo o del cálculo integral y el cálculo diferencial, de los dos. Principalmente junto con Leibniz, ¿no? Entonces a ellos dos se les considera como los padres del cálculo. Pero si ustedes recuerdan, cuando empezamos a trabajar un poquitito al respecto de estos dos personajes, habíamos dicho que cada uno de ellos tenía como ideas diferentes y que a partir de procesos y de situaciones completamente diferentes llegaron a una misma herramienta que les permitía entender un fenómeno que era a partir de las diferencias o a partir de las acumulaciones.
Es el cálculo de variaciones o el cálculo de acumulaciones. Esa es la principalmente herramienta y que están relacionadas además por el teorema fundamental del cálculo. Bueno, ellos tenían ideas diferentes, por lo tanto tenían motivaciones diferentes. Mientras que Leibniz trabajaba desde un punto de vista geométrico su matemática, en donde para él entender a una curva implicaba entender un pedacito infinitesimal y que a partir de una recta poder infinitamente pequeña, o mejor dicho, una curva estaba compuesta de infinitas rectas infinitamente pequeñas. Entonces, una detrás de otra, yo iba viendo, entonces a partir de ahí sale su famoso triángulo, el de X, de Y, etcétera, y desarrolla un montón de cosas. Ahí aparece la recta tangente, la ecuación de la pendiente, perdón, la ecuación de la pendiente de la recta tangente a una curva, y todos los problemas de máximos y mínimos que también él llega a resolver. Newton, por su parte, y obviamente le debemos mucho a Leibniz de notación y también de diferenciales. ¿Vale? Leibniz, Newton, por su parte, que les gusta mucho más a los físicos, también hay que reconocerlo, él está trabajando más bien como en una idea sobre la continuidad de un fenómeno. ¿Sale? Él estaba pensando más bien en el movimiento, en la dinámica, por ejemplo, que tenían en algunas ocasiones los planetas. Le estaba tratando de decir, y ahí viene una idea importante. Si la luna está aquí, ¿dónde va a estar mañana? Entonces tenía una idea predictiva, o sea, quería anticiparse, quería entender cómo se movían esas cosas que estaban en en el cielo y que él veía y que podía calcular y que podía medir, etc., etc., etc. Bueno, para ello elabora muchas herramientas, entre unas de ellas le llama fluxiones, a lo que nosotros conocemos como derivadas, y llama fluentes, a lo que nosotros conocemos como nuestras variables, ¿no? Entonces, a partir de fluentes y fluxiones, él entiende el comportamiento de un fenómeno, el cual consideraba que en lugar de ser, por ejemplo, si él pensaba en una curva, él no veía la curva como una infinidad de rectas una detrás de otra, sino más bien él veía como una serie de puntos que continuamente formaban un fenómeno, ¿sale? Es decir, o representaban más bien un fenómeno. Es decir, esa curva era como un movimiento que se iba expresando a partir de una curva, a partir de una característica de algún fenómeno físico. ¿Sale? Entonces, noten, tenían dos ideas separadas, pero desarrollan el mismo método. Eso es bien importante. Ahora, en esta parte sí nos vamos a centrar mucho en la idea newtoniana del movimiento, ¿sale? Ya no vamos a dejarnos un poquitito como de esa idea de las curvas y de rectas infinitamente pequeñas, como por ejemplo hicimos la longitud de arco, sino ahora vamos a centrarnos en esta idea de la continuidad o la idea de esto que está fluyendo, como decía Newton, ¿sale? Es decir, cuando yo veo un auto moverse, por ejemplo, actualmente, pues yo puedo pensar, por ejemplo, en la distancia que está recorriendo a lo largo del tiempo, si tomo como un punto de referencia, ¿sale? Entonces yo puedo ver ese movimiento como continuo, como que se está, y además el del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la mirada que vamos a tratar de desarrollar el día de hoy, ¿ok? ¿Sale? Entonces, para ello vamos a proponer una situación que vamos a empezar a resolver, ¿sale? Y la situación es la siguiente. Muy a la Newton también vamos a pensar estos fenómenos. Vamos a considerar un automóvil que se está desplazando horizontalmente a expensas del ejemplo también utilizado hace un momentito, en una carretera recta. ¿Sabes? Entonces tengo un camino recto y puedo ver el movimiento de este auto. Veo pasar el vehículo. Ahí se va. Y obviamente voy a empezar como a construir un marco de referencia, porque necesito entender el fenómeno, ¿sale? Entonces voy a tratar de entender el fenómeno en ese sentido, poniendo un marco de referencia, sobre todo considerando que la carretera es un eje X, ¿sale? Con el origen en un cierto punto O. Aquí voy a ubicar a mi origen. Yo puedo ubicar, por ejemplo, aquí un arbolito, en donde puede ser como mi punto de referencia, ¿no? Y yo lo que puedo observar de este vehículo es que pasa y en ese instante, en esta posición, y además esto es bien importante, esta X que yo voy a estar considerando, la voy a estar considerando como la posición de la partícula con respecto a un eje de referencia o a un punto de referencia que en este caso sería el arbolito.
¿Sale? Entonces, noten cómo lo que yo estaría midiendo de alguna manera la distancia o la posición de este auto con respecto al tiempo, con respecto también al arbolito que acaba de rebasar. Obviamente, como yo lo veo pasar en una carretera, voy a considerar algo muy importante, que este auto ya avanzó cierta distancia, x sub 0, en un instante bajo el cual yo empiezo a tomar el tiempo, ¿vale? Bueno, es toda la situación que estoy planteando. En cierto instante empiezo a tomar el tiempo y a partir de ese instante que yo considero como el tiempo inicial o t es el tiempo en cero o a contar el tiempo, el vehículo ya se había alejado del punto de referencia x sub 0 metros o kilómetros. Vamos a considerar metros. Recuerda, estoy en una carretera recta, veo un vehículo y ahora, algo muy importante que voy a considerar ahora. Voy a considerar en este momento que la velocidad del auto es constante. ¿Vale? De hecho, chicos, lo que yo voy a elaborar acá ya lo hemos hecho en algún momento de utilizar la idea de integración, de antiderivada sobre todo. Pero voy a tratar de hacerlo, voy a hacer lo mismo que hice en su momento, en ese caso, pero variando un poco, pero sobre todo enfatizando ciertos significados. Ahorita van a ver por cómo. ¿Sale? Ahora, voy a considerar que el auto se mueve a velocidad constante. Es decir, este auto, cuando yo lo veo pasar, tenía una cierta velocidad. ¿Sale? En todo momento yo lo vi. No aceleró el vehículo. Siempre iba a la misma. Si estoy considerando que lleva velocidad constante, chicos, quiere decir que avanza lo mismo en la misma unidad de tiempo. ¿Sale? Lo importante es que, por ejemplo, siempre está yendo a, digamos, 50 kilómetros por hora. Avanza lo mismo en la misma unidad de tiempo. Va a avanzar 50 kilómetros cada hora. Y ahí lo veo. No acelera ni tampoco frena. Está moviéndose a velocidad constante. Es decir, la carretera es larga y venía desde aquí el vehículo, ¿no? Venía desde aquí, yo lo vi pasar en este punto de referencia y nunca cambió su velocidad en ese momento. Siempre su velocidad fue constante. Pero en el momento en el que inicié a contar el tiempo, voy a ponerlo así, ya estaba alejado una cierta distancia de aquel punto de referencia que yo marqué. ¿Vale? Entonces, esa es la situación planteada. Entonces, ¿qué conozco de esta situación? Pues conozco primero la razón de cambio de su posición con respecto al tiempo. Es decir, conozco su velocidad, porque además dije que su velocidad es constante. Velocidad sub cero, o lo que sería lo mismo, la velocidad del móvil en el instante cero. Que como ya era un vehículo que venía en movimiento, pues ya tiene la misma velocidad en todo este recorrido. ¿Sale? Entonces, la misma, no cambió. La velocidad en ese instante también. Lo que conozco también en este caso, chicos, conozco la distancia que estaba alejado del punto de referencia. Es decir, conozco a qué distancia estaba o qué posición tenía con respecto a un punto de referencia en el instante en que empecé a considerar o a tomar el tiempo. ¿Va? Empiezo a tomar el tiempo con un cronómetro, por ejemplo, y ya estaba a una cierta distancia de un cierto fenómeno, de un cierto punto de referencia. Ahora, la pregunta que vale la pena hacerse aquí es si yo podría o pudiera predecir dónde estará el auto en un tiempo t posterior a que empecé a tomar el tiempo. ¿Dale? ¿Sí se entiende la idea? O sea, lo que yo quiero es saber, oye, con toda esta información, ¿será que yo puedo ser capaz de saber dónde va a estar el auto en un momento posterior? Ah, fíjense, la pregunta es interesante y la pregunta tiene que ver mucho con predecir dónde estará el auto. ¿Sí se dan cuenta? Es decir, si yo conozco toda esta información previa del movimiento o del comportamiento del auto, ¿será que puedo conocer dónde va a estar después?
Pero además teniendo algo en consideración, su velocidad siempre es constante. Es bien importante, no es cualquier tipo de movimiento que yo se va, bien está acelerando, frenando, no, no, no. Se está moviendo de esta manera, estoy de alguna forma, si ustedes quieren verlo, considerando ciertas variables fijas del fenómeno. Se está moviendo a velocidad constante, conozco un punto de referencia desde donde inició, conozco qué velocidad lleva en todo momento, y mi pregunta es, ¿será que puedo saber en dónde va a estar después? Buena pregunta. Y de alguna manera, chicos, este tipo de situaciones ya la vimos en algún momento. Ya la habíamos discutido previamente. Voy a volver a elaborar lo que nosotros hicimos en ese momento con la intención de ir formando un patrón o tratar de ver si puedo encontrar un patrón de comportamiento. ¿Sale? Entonces, ¿qué conozco al respecto del fenómeno? Conozco su velocidad inicial. Pero además de que conozco la velocidad inicial, chicos, o la velocidad en que lleva incluso en todo momento, conozco esa BDT porque no cambia y su velocidad es constante, también sé ciertas cosas de cálculo, que al final del día la velocidad en todo momento, en el caso que nos compete, sería la razón de cambio instantánea de la posición, porque nunca pierdan de vista que X, mi variable X ahora es posición, con respecto al tiempo. Y esta siempre es constante, al menos en el fenómeno. Otra cosa que conozco del fenómeno es en qué posición estaba con respecto a un punto de referencia en ese instante cero. ¿Sale? Ahora, lo importante también que conozco es que esta información que yo tengo de BDT, como dice en este caso, es que esta no es otra cosa que la derivada, la primera derivada de la posición con respecto al tiempo. Y eso es bien importante de entenderlo y de conocerlo. ¿Por qué? Porque si ya conozco la velocidad, yo puedo integrar. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, si ya tengo la velocidad e integro, voy a obtener la posición. Bueno, pues entonces hagamos eso, ¿no? Entonces, si yo conozco la velocidad del tiempo a lo largo del tiempo e integro, y aquí voy a utilizar un poquito de abuso de notación, ¿sabes? O sea, quiero previamente como decirlo muy claro, voy a usar un poquito de abuso de notación. ¿Por qué? Porque aquí realmente debería de poner mi dt, ¿no? Y tiene sentido ponerlo de hecho, porque si conozco la velocidad y la longitud de eso, recuerden que BDT por DDT era el área del rectángulo que en verdad era la posición. O sea, estoy acumulando, ¿sabe? ¿Ok? Todo eso ya lo discutimos, por eso es previamente, y me gusta ver este tema después de haber visto integración, porque ya todas esas nociones de acumulación ya fueron como discutidas ampliamente. Entonces, puedo agregarle el DDT sin tanto miedo, ¿ok? Se lo voy a agregar. Y esto quiere decir prácticamente, chicos, que yo debo de ser capaz de integrar esa expresión. Entonces, recuerden que esto al final de cuentas era x' de t DDT. Y por el teorema fundamental del cálculo, jóvenes, pues esto es la integral de una derivada, pues por teorema fundamental, sería x de t más una constante. ¿Sale? O, a ver, déjenme ver si algo no está fallando. A ver, déjenme ver si algo me falla, si algo me falla, si algo me falla. A ver, quiero ver cuánto me quedaría. Eh, A ver, creo que, a ver, déjenme ver, algo me está fallando. A ver, chicos, déjenme revisar una cosita aquí, porque me está faltando algo que creo que no he considerado. A ver, déjenme revisar algo, chicos, por favor. Voy a dejar de compartir para revisar una cosita muy rapidita, jóvenes, muy rapidita. Nomás denme un minutito. Perdón, es que hay un detallito ahí que quizás no estoy considerando. Ah, 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 ah. Ya me acordé qué es lo que me está faltando, perdón. Me estaba faltando algo muy importante. Perdón, chicos, aquí ya lo tengo. De hecho, eso estaba como tratando
recordar. Ya tengo aquí la idea. Perdón, jóvenes, perdón por este pequeño detalle o percance, si ustedes quieren verlo así. Ahora, la idea es prácticamente la misma, chicos. Estoy relacionando lo mismo. Ahora, lo que quiero que ustedes noten, y algo que debí de haber hecho previamente, perdón aquí por este pequeño detalle, no debí de haber integrado aún en ese caso. ¿Por qué, jóvenes? Porque al final de cuentas, recuerden que x' de t es constante. ¿Sale? Entonces quiere decir, jóvenes, que la velocidad en cualquier instante es v sub 0. ¿Vale? Ese es el pequeño detalle que me había faltado. De manera, jóvenes, que esa integral que yo tengo ahí, también la puedo ver de esta manera, así, v de t, ¿no? V sub 0 por d de t. Recuerden, v sub 0 es constante. O sea, la derivada de la posición con respecto al tiempo siempre va a ser v sub 0. Ahora sí, me puedo permitir entonces integrar. Si integro de ambos lados esta expresión que yo tengo aquí, pues yo llegaría a que esto, la derivada, la integral de una derivada, pues va a ser x de t, ¿no? O sea, es la misma función. Bendito teorema fundamental del cálculo. Pero cuando yo integre del otro lado b sub 0 d de t, b sub 0 es una constante, voy a integrar el diferencial de t, y esto me quedaría b sub 0 por t más una constante. ¿Sale? Entonces, ahora la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿cuánto valdría esa constante? Recuerden, ustedes conocen información previa del fenómeno. Saben que la posición inicial del vehículo era haber considerado que este vehículo estaba a x sub 0 unidades del punto de referencia. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que pues tenemos una condición inicial en el problema. Es decir, conocemos que x sub 0 es igual a x evaluada en 0 o la posición evaluada en el instante 0. De manera que si yo hago la sustitución correspondiente en este modelo que me acaba o que acabo de obtener, que es un modelo, si ustedes se fijan, lineal, voy a obtener lo siguiente. X sub 0 no es otra cosa que v sub 0 por 0 más una constante. No pierdan de vista tampoco que x evaluada en 0 es igual a la posición inicial, que son una cantidad de metros, chicos. No los conozco, pero son x sub 0 metros. B de sub 0 es un número por 0, esto se va a cancelar, y entonces voy a tener que la constante de integración particular a este fenómeno es igual a x sub 0. De manera que mi modelo teórico que yo tengo aquí sería la siguiente. La posición del auto en cualquier instante va a ser igual a velocidad inicial por tiempo más x sub 0. Arreglándolo un poquito o viéndolo de otra manera, simplemente, fíjense que me va a quedar la posición inicial más la derivada de la posición con respecto al tiempo, que incluso pudiera considerar evaluada en 0 por el tiempo. Y voy a dejar ahí este modelo pendiente. Ahí lo voy a dejar acá. O sea, ya logré encontrar el modelo. ¿Qué significa esta expresión que acabo de encontrar? Que el fenómeno, al tener una velocidad constante, se puede modelar con una ecuación de primer grado o con una línea recta. O sea, es un fenómeno lineal. Y voy a dejar este modelo descansar un momentito. Fíjense que lo único que hice aquí, chicos, fue poner primero el x sub 0 y sustituir, obviamente, la velocidad en 0, que era la velocidad que ya llevaba el vehículo y que en particular llevaba en el instante 0. ¿Sale? Es bien importante eso. O sea, el vehículo no cambió nunca su velocidad, pero eso implicaría que yo conozco la velocidad en 0. ¿Sale? Muy importante. Y es la misma v sub 0. Ahí está. Lo importante de este modelo que acabo de encontrar o de deducir principalmente es que si yo conozco información previa del fenómeno, sí me va a ser posible anticiparme al comportamiento. ¿Qué quiere decir, por ejemplo? Que si yo quisiera la posición a los 5 minutos, después de haber iniciado el recorrido, pues simplemente tendría que evaluar ahí, ¿no?
Y además, yo ya conozco la posición inicial. En este caso lo estoy considerando variable, pero constante. Y también conozco su velocidad. Dependiendo a cuánto tú vayas, pues yo te voy a decir dónde vas a estar. ¿Sí? O sea, nada más. Y además, recuerden, esta x derivada por cero y x sub cero, yo las conocía. Las pusimos variables, pero las conozco. Bien importante. O sea, es decir, valen 10, valen 7, valen, no sé, 80 kilómetros por hora, etc., etc. Lo importante es que esto que me quedó me permite predecir dónde va a estar mi vehículo en un tiempo posterior. Importantísimo. ¿Dónde va a estar? ¿Cuál va a ser su posición? Ahora, voy a dejar descansar este modelo y voy a avanzar un poquitito más, porque aquí consideré cosas muy concretas. La posición inicial y la velocidad inicial con que las conocía, ¿sale? O sea, conocía esas dos cosas. Pero ahora, ¿qué pasaría si el vehículo va acelerando? O sea, la misma idea, pero aumentando su velocidad constantemente. A ver, otra vez. A ver, aquí la distancia iba aumentando constantemente a lo largo del tiempo, lo cual implica que tu velocidad es constante. Bien, ahora, supongamos por un momento que la velocidad no es constante, ¿ok? Que va aumentando, pero considerando que la velocidad aumenta lo mismo en cada unidad de tiempo que yo considere. Es diferente. Vaya, lo que estoy tratando de decir es, ¿qué pasaría si yo aumento ahora el hecho de que el auto acelere, pero con una aceleración constante? Es decir, que vaya aumentando su velocidad lo mismo en la misma unidad de tiempo. Aumente la misma velocidad en la misma unidad de tiempo. ¿Sí se fijan que estoy hablando de la segunda variación? Bien, 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 importante. Entonces, vamos a hacer ahora esa idea. Vamos a ver si podemos predecir también este tipo de comportamiento, ¿sale? Déjenme agregar una hojita aquí. Ahí va. Vamos ahora a aumentar un poquito la dificultad. Ahora, voy a considerar un fenómeno o el mismo movimiento del auto, pero a velocidad variable. Va a ir aumentando su velocidad, pero esta velocidad va a ir aumentando lo mismo en cada unidad de tiempo, lo cual quiere decir que voy a tener una aceleración, perdón, lo borré, voy a tener una aceleración constante. Entonces, fíjense que ya tengo una nueva variable. Y conociendo previamente lo siguiente, conozco su posición inicial, conozco su velocidad en el instante cero. Eso es bien importante. Conozco su velocidad en el instante cero. Y voy a considerar que su aceleración es constante, a sub cero, a de t en todo momento. Ahora, noten algo. A de t, como ya habíamos dicho muchas veces, la aceleración en todo tiempo no es otra cosa que la primera derivada o la derivada de la velocidad. Y la velocidad en este caso va a ser, la derivada de la velocidad, perdón, va a ser constante. La idea, jóvenes, es que quiero que se den cuenta, es cómo voy agregando datos al fenómeno, pero conociendo información previa. Y ahora mi idea va a ser la misma. ¿Será posible que puedo saber dónde va a estar el vehículo si conozco toda esta información? Entonces, conozco la aceleración, que es constante. Conozco la velocidad inicial, que es v sub cero. Y conozco además la posición inicial del vehículo con respecto a un punto de referencia que va a ser x sub cero metros. Recuerden, la velocidad del auto va aumentando lo mismo en cada instante de tiempo, lo cual me lleva a considerar que la aceleración es constante.
Si ustedes recuerdan un poquitito del curso que llevamos en este semestre, esto ya lo habíamos resuelto. De hecho, lo resolvimos con un problema de caída libre, en donde les dije, miren, si yo sé con cuánto estoy cayendo y porque la caída libre de un cuerpo siempre va a tener la misma aceleración, ¿será posible que yo pueda deducir la fórmula? Y llegamos a las fórmulas de física que nos habían dicho que apréndetelas de memoria. Y no teníamos que aprendernos nada de memoria. Teníamos que saber antiderivar, si se acuerdan muy bien. Pues voy a hacer lo mismo aquí, jóvenes. Simplemente considerando la misma idea anterior. ¿Sale? Entonces, si mi aceleración es constante, pues voy a acumular aceleraciones para ver cuánto vale la velocidad. Como hice hace un ratito, si conozco la velocidad, voy a acumular velocidades para conocer la posición. La misma idea, voy a integrar, chicos. Entonces, si yo considero que a de t es igual a la primera derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que además es constante, es a sub 0, pues entonces voy a integrar de ambos lados, jóvenes, ¿sale? Entonces, la integral de la aceleración, y voy a poner mi dt para considerar también ahí de que no voy a meter tanto ruido, pero estoy acumulando áreas, recuerden, son áreas. Entonces, esto sería otra vez la integral de b' de t dt igual a la integral de a sub 0 de dt. ¿Sale? Está padre, lo estoy acumulando, estoy acumulando. Entonces, considerando esta sección, pues yo tendría lo siguiente. La integral de b' de t, pues por el teorema fundamental del cálculo, es b de t. Y esto va a ser igual a la aceleración por d de t. A sub 0 es constante, pierdan de vista. Entonces puede salir de la integral y cuando yo integre me va a quedar a sub 0 por una más una constante. A sub 0 por t más una constante. Ahora, ¿cuánto valdría esta constante? Recuerden, tienen información previa ustedes, chicos. Saben que la velocidad inicial es v sub 0. Entonces vamos a sustituirla. Entonces voy a tener que v sub 0, v evaluada en 0, va a ser a sub 0 por 0 más una constante. Recuerden que v sub 0 la conoce. Entonces si esto sale, vale v sub 0. Y esto sería 0 y me va a quedar que la constante va a ser igual a v sub 0. Por lo tanto, el modelo al cual acabo de encontrar de la velocidad en todo instante, o sea, yo logré predecir la velocidad, va a ser igual a sub 0 por t más v sub 0. Pero recuerden, mi objetivo no es conocer la velocidad en todo momento. Ahora, tiene mucho sentido que la velocidad me haya quedado lineal, jóvenes. ¿Por qué? Porque la derivada de una línea recta es una constante. ¿Qué quiere decir? Que la aceleración va a ser constante. Armen todo, vayan armando y vayan como construyendo y los eslabones que hemos estado como viendo, vean cómo están amarraditos. No estoy diciendo nada desenfrenado ni ahí, todo raro. Ahora, recuerden, mi objetivo es conocer la posición de la partícula, pero ya tengo la función de velocidad. Nada más tendría que recordar que la velocidad no es otra cosa que la primera derivada de la posición y además la posición en este caso pues la voy a conocer, ¿no? Porque su velocidad es constante, ¿cierto? Es decir, esta v de t va a ser constante y esto va a ser v sub 0. Vaya, jóvenes, ya sin tanto preámbulo, voy a integrar nuevamente esta expresión, ¿sale? Entonces déjeme borrar esta parte. ¿A borrar esta parte? Bueno, simplemente diciendo que al final del día ya sé que la derivada de x de t no es otra cosa que v de t, y al final de cuentas a lo que llegamos es que la velocidad en todo momento es a sub 0 por t más b sub 0. Ahora, integro, ¿sale? Voy a integrar, voy a agregar mis d de t nada más para tenerlos ahí presentes porque estoy acumulando, ¿sale? Nuevamente, acumulo y obviamente la primera derivada, la integral de la primera derivada, teorema fundamental del cálculo, va a ser x de t. Igual, la siguiente la voy a integrar, entonces voy a tener, perdón, a sub 0 por t cuadrada sobre 2. Ya habíamos hecho esto, o sea, es un integral de un polinomio, más b sub 0 por t. B sub 0 es una constante, más una constante c, que también aquí puede salirme una constante, pero la puedo pasar del otro lado y me va a quedar solamente una constante. Ahora, ¿cuánto vale esta constante? Recuerden, información previa, condiciones iniciales.
Ya sabían ustedes en dónde estaban ubicados en el instante cero. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que la posición en cero, que va a ser igual a x sub cero, no es otra cosa que a sub 0 al cuadrado sobre 2 por 0 al cuadrado más b sub 0 sobre 2 por 0 más una constante. De manera que la constante que nosotros tenemos acá vale x sub 0 porque estos dos se cancelan. ¿Qué quiere decir? ¿Y a qué modelo llegué, jóvenes? ¿A qué modelo llegué? Modelo. No, ¿a qué modelo llegué? A que la posición de la partícula va a ser igual a sub 0 sobre 2 por t al cuadrado más b sub 0 por t más x sub 0. Arreglando un poquito este relajo, fíjense a qué voy a llegar. X sub 0 más b sub 0 no es otra cosa que x' evaluado en 0, porque es velocidad inicial, que es b sub 0, y es la primera derivada de la velocidad, y lo voy a ordenar del último para el primero. Más, y recuerden que la aceleración, al ser la primera derivada de la velocidad, implicaba que era la segunda derivada de la posición, pero evaluada en 0, dividida por t cuadrada sobre 2. Y quiero que ustedes vayan viendo un patrón. Toda la información previa me sirvió para indicar dónde va a estar ubicado el auto en un tiempo posterior. Conociendo la posición inicial, la velocidad inicial. Aquí me faltó una t, perdón, aquí me faltó una t. Es x0 por t, perdón. La posición inicial y su aceleración constante. Y todas son en el instante en donde empiezo a considerar el movimiento. Vaya, chicos, dense cuenta que lo que estoy agregando cosas. ¿Sale? Ahora, una pregunta un poquito más generalizadora. ¿Qué pasaría ahora si yo aumento una variable más? Fíjense, consideré primero posición y consideré velocidad constante. Construí un modelo lineal. Aumenté a la aceleración constante y construí un modelo cuadrático que corresponde a un polinomio de segundo grado. Ahora, ¿qué pasaría si considero a la aceleración variable, pero a su siguiente derivada constante? ¿Sale? Vean cómo voy aumentando. Conozco la posición inicial, supongamos. Conozco la velocidad inicial en el instante que puedo tomar el dato. Ahora, voy a considerar que la aceleración no es constante, es variable, pero varía lo mismo en cada instante de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que su siguiente valor o su siguiente derivada va a ser constante. Y ojo, esta ya no tendría propiamente un significado físico concreto. Solamente podríamos decir que es la primera derivada de la aceleración. Es decir, tiene un fenómeno que va acelerando, retrasando, o sea, ya acelera, pero además no acelera igual, acelera de manera variable. La pregunta es, ¿cómo sería entonces la ecuación de la posición del móvil en todo momento? Y entonces, pues vamos a deducirla rápidamente, ¿sale? Entonces vamos a ver, nos queda un poquitito tiempo, no se preocupen, si no acabamos, la continuamos deduciendo la próxima semana, ¿sale? Bueno, recuerden, tengo ahora que L o lambdas de t es la aceleración en todo momento y va a ser constante, ¿vale? ¿Qué hicimos, chicos? Acumulamos. Me voy a llevar un poquito más rápido y sin tanta preocupación. Integro, ¿no? Entonces, la integración de A' de t va a ser igual a la integral de lambda sub 0 dt. Integro, rápido, tenemos fundamental. Entonces, esto va a ser aceleración en todo momento igual a lambda sub 0 por t más una constante. ¿Cuánto vale la constante? Pues recuerden, conocen la aceleración en todo momento. Entonces, aceleración en 0 va a ser igual a sub 0, que sería igual a lambda sub 0 en 0
más una constante, de lo cual la constante vale a sub 0. Creo que ya se hubieran dado cuenta del patrón, ¿no? Entonces, la aceleración en todo momento es lambda sub 0 por t más aceleración sub 0. Quiero la posición, entonces necesito la velocidad, tengo la aceleración ya, que es variable y es lineal porque su primera derivada va a ser constante. Integro otra vez, chicos, va otra vez, vamos a integrar, otra vez, integramos. Pero recuerden, la aceleración no es otra cosa que la velocidad, la primera derivada de la velocidad, la aceleración. Esto es igual a, y aquí voy a poner mis dt, ¿ok? Y voy a tener aquí la integral, voy a volver a copiarlo simplemente para que no se les olvide, a sub 0 por dt, ¿sale? Entonces empezamos a integrar. La integral de la primera derivada, pues esta va a ser velocidad en tiempo, igual, una constante, la paso del otro lado, lambda sub 0 por t cuadrada sobre 2, ¿sale? Más a sub 0 por t más una constante. ¿Cuánto va a valer la constante, chicos? Recuerden todo el patrón. ¿Conocen ustedes v sub 0? Y es la velocidad inicial. Entonces, v en 0 no es otra cosa que lambda sub 0, que esto es igual a v sub 0, a lambda sub 0 por 0 al cuadrado sobre 2 más a sub 0 por 0 más una constante, de manera que la constante vale v sub 0. Tengo mi segundo modelo. La velocidad en todo instante es igual a lambda sub 0 por t cuadrada sobre 2 más a sub 0 por t más v sub 0. Integro nuevamente, chicos. ¿Por qué? Porque me interesa la posición, entonces debo de integrar todo esto otra vez. Y además considerar b de t no es otra cosa que x' de t. Ya voy a acabar, vamos a acabar. Entonces, integro todo este bichito con respecto a t. Tendría lambda sub 0 es constante, t al cubo. No se olviden de ese 2 que ya tenían, pero van a tener que dividirlo entre 3 otra vez. Lo voy a dejar expresado, 2 por 3, para que vean. Más a sub 0 por t al cuadrado sobre 2, más b sub 0 por t sobre 1, más una constante. ¿Cuánto vale esa constante? Ah, se me olvidó, aquí. La integral de una derivada, acá, la integral de una derivada va a ser x de t. Ya tengo el modelo, ya está, ya está. Lambda sub 0 t cúbica entre 2 por 3, lo voy a dejar así expresado, a sub 0 por t cuadrada sobre 2, más b sub 0 por t, más c. Y ya conocen la posición inicial. Fíjense, por eso se llama predicción, porque conocen todo lo anterior. Y entonces voy a tener x sub 0, va a ser igual, este se cancela, ay, no lo debí haber puesto así, soy feo. Va a ser 0 más 0 más 0 más una constante, o sea, la constante va a valer x sub 0. De manera que el modelo final, chicos, me quedó de la siguiente forma. X sub 0 más, x sub 0 es c. B sub 0 por t no es otra cosa que x' en 0 por t. Más aceleración sub 0 no es otra cosa que la segunda derivada de la posición, o sea, x b' en 0 por t cuadrada sobre 2, más. Y esta cosa, L sub 0, al ser la derivada de la aceleración, pues no le queda de otra, chicos, que si ustedes ya conocen la aceleración, pues la tercera derivada va a tener que ser esa. O sea, noten cómo la posición, si la derivo, da velocidad. Si la derivo, me da aceleración. Si la sigo derivando, me voy a llegar a una cosa que probablemente no tenga significado físico, pero lo importante es que sé que va a ser L de t. Entonces, en todo momento, esto va a ser x tr'ima de t en 0 por t cúbica entre 2 por 3. Básicamente, chicos, este modelo, que es el que presento aquí en este momento, resultó ser una manera en la cual puedo predecir. Ahora, bien importante, este 2 por 3 que yo dejé aquí, noten que al final de cuentas es el factorial de 3. 3 factoriales, 3 por 2 por 1. Entonces lo puedo reescribir de la siguiente manera como un 3 factorial. O como en este caso 3 factorial. Ahora, quiero que ustedes se den cuenta que esta forma de expresar a la posición resulta ser que me permite hablar
de la posición de la partícula siempre y cuando yo conozca información previa de dónde está ubicada, cuál es su velocidad inicial y cuál fue su aceleración inicial también en el momento en el que intento tomar el dato. Lo importante, chicos, es que, ¿qué pasaría ahora si yo, en lugar de la aceleración, bueno, aquí dijimos que la aceleración era constante, ¿no? No, variable, pero avanzaba lo mismo. Por lo tanto, su derivada. ¿Qué pasaría, jóvenes, si yo agrego ahora la derivada de lambda? Y digo que esta va a ser una gamma, no sé, una gamma constante. Entonces, fíjense cómo la derivada de la derivada. La derivada de la aceleración, ahora la segunda derivada de la aceleración, si ustedes quieren verlo así. Vaya, aumentando información. ¿Qué pasará, jóvenes, con todo eso? Pues que voy a tener una aproximación a la posición por medio de un polinomio de grado K, siempre y cuando yo tenga la késima razón de cambio de orden superior constante. Es decir, puedo seguir aumentando la lambda prima, después la gamma prima, la delta prima, la epsilon prima, o sea, todos los que siguen. Y lo interesante y lo bonito es que la posición, la puedo conocer siempre y cuando yo me aviente un proceso de acumulación, jóvenes. ¿Sale? Entonces, bueno, quiero dejarlo hasta aquí, chicos. En la siguiente clase voy a continuar con esta idea. Lo importante es que ustedes ya noten cómo lo que estoy haciendo es, estoy diciendo que si yo conozco un punto inicial de una partícula y conozco información de ella, aquí en A, yo puedo saber dónde va a estar en B esa partícula. Porque puede estar así, puede estar así, puede estar así. Pero, ¿qué creen? Este bicho me va a decir cómo. Y además, ese bicho es un modelo de predicción y es un modelo que me permite anticiparme al comportamiento de la partícula si conozco información previa. Y ese modelo es la serie de Taylor. A eso se le conoce como serie de Taylor, jóvenes. Y obviamente se llama serie porque es una suma de elementos, ¿sabe? Sale, aquí llegamos hasta hasta una késima razón de cambio constante. Pero yo puedo seguir y puedo derivar y puedo volver a derivar y puedo volver a proponerte otro y así, y así, y así, y así. Y este polinomio cada vez va a ser más y más grande. Y si es cada vez más y más grande, pues voy a tener información al respecto de dónde estás ubicado. Por eso estamos hablando entonces ahora de un modelo predictivo. Me permite saber dónde vas a estar. Lo importante, jóvenes, es que en todo caso fuimos acumulando. Bueno, chicos, de mi parte sería todo por el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta hasta lo que mostramos el día de hoy y con muchísimo gusto lo podemos comentar. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Nada, nada, nada. Creo que no. Bueno, chicos, entonces nos vemos el día lunes. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana. En un momentito más este video va a estar en el canal. ¿Sale? Entonces, un gusto saludarles, que tengan un buen día y un excelente fin de semana. Hasta luego, jóvenes, que estén bien.